Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, antes de empezar, dos salvedades. Primero, que yo soy neurooncólogo de adultos, de esta enfermedad en la cual voy a hablar, más que todo la manejan los neurooncólogos pediatras, pero hay información válida para adultos también. Y lo segundo es que estoy, en su libro dicen que estoy en Austin y no, estoy en Dallas, Texas. Es importante porque tengo un profesor de MD Anderson que está allá en Austin, no estoy en Austin. Bueno, entonces vamos a empezar. El medulloblastoma es uno de los tumores malignos más comunes en niños y por definición viene de la fosa posterior, ¿no? En los Estados Unidos más o menos 33 de cada millón de niños tienen esta enfermedad, el índice y el pico es de 3 a 6 años y hay un porcentaje de adultos, 25%, que son los que a nosotros nos toca ver. Tradicionalmente la clasificación del medulloblastoma es histológica. Ahí los ven los 5 grupos tradicionales y para los patólogos pues recuerdan que son tumores que se ven azules con la tiñe de hematoxilina eosina. Si ven en el panel izquierdo, en el A, ¿sí? Empezando arriba, ese es el que llamamos clásico, son las rosetas de Homer Wright que están ahí con las flechitas. Al lado derecho ven ustedes esas islas pálidas que le da origen a otra categoría del medulloblastoma, que es el desmoplásico. Y en el panel de abajo, los tumores que consideramos más agresivos histológicamente, con anaplasia, pleomorfismo y el que llaman medulloblastoma con nodularidad extensiva. En general, medulloblastoma ha sido siempre considerado una entidad y la histología ayuda poco para el pronóstico. Pero ahora tenemos nuevos avances moleculares. Y bueno, está propuesta en la clasificación molecular y entonces, más o menos desde el 2006, este fue el primer artículo que salió publicado en el Journal de Clinical Oncology, el grupo Dr. Thompson. Y fue interesante porque cogió 46 muestras, ahí las ven, de pacientes con medulloblastoma. Y lo hizo con un panel genético de expresión a ver qué encontraba. Y logró separar todas esas muestras en 5 grupos. Y como pueden ver, también abajito de esas 5 letras, A, B, C, D, E, en colores están la información clínica, la edad, la metástasis y la histología. Si van en el panel B, en el lado izquierdo, quiero que se enfoquen en el grupo B también. El grupo B es como el color rosado y ven que todos los cuadritos están blancos. Eso fue el primer hallazgo importante. Los colores, querer decir que son todos blancos es que eran niños mayores de 3 años que no tenían metástasis, que la histología era clásica. O sea, niños que por general tienen un buen pronóstico, se encontró que genéticamente tenían 2 cosas importantes: una regulación disminuida del cromosoma 6p y una regulación aumentada, como ven en el panel C, la parte izquierda, de WNT, que no sé cómo traducirlo en español, pero es una vía de regulación tumoral, WNT. Entonces estos tumores exclusivamente tenían este modelo. Ahora, si ven el grupo D, la letra D, verde, también se encontró algo interesante. Ya es rojito la edad, que quiere decir niños muy niñitos, menos de 3 años. Y en la histología ven el color amarillito ahí, eran la mayoría de ellos desmoplásico. Y si van al panel C, encuentran que es el grupo de verde expresaba esta vía que se conoce como Sonic Hedgehog Pathway o SHH. Entonces miren cómo ya empieza con los avances moleculares a integrar información clínica y genética muy interesante. Y ahí es donde viene lo
que ya se ha propuesto. Entonces, en vez de ABCD, ya se considera más o menos 4 subgrupos moleculares. Ya les hablé del WNT y el SHH, y otros 2 grupos C y grupo D que todavía no son muy puros genéticamente, están trabajando en eso. ¿Cómo se diagnostica el medulloblastoma? Bueno, generalmente un paciente con 2 o 4 meses de síntomas de depresión intracraneana y fosa posterior, que llamamos, ¿no? Problemas de balance, visión doble, y esta es la resonancia clásica, ¿no? Con un tumor heterogéneo que muestra contraste, ¿sí? Y que está comprimiendo el cuarto ventrículo del cerebro. Como pueden ver también, la toma sagital de ese tumor en todo el cuarto ventrículo, y más o menos un 30% de estos pacientes tienen diseminación en el sistema nervioso central, generalmente en la espina, ¿no? O enfermedad de leptomeningia, como pueden ver en el lado izquierdo, ¿sí? Lo que llamamos metástasis, o drop, le llaman en inglés, drop mets. Es importante eso. Bueno, algo que quería comentar, este trabajo del Dr. Gibson en Nature en 2010, cómo estos 2 grupos moleculares que han sido ya muy interesantes y se vienen estudiando, también tienen una distribución anatómica interesante. Entonces, en el panel izquierdo, ven cómo los tumores SHH son generalmente tumores hemisféricos, y estos son trabajos que se hacen en modelos murinos. A su lado derecho del panel, los tumores que tienen el WNT son tumores más cercanos al tallo cerebral. Entonces, si recuerdan, cuando les mostré el trabajo inicial molecular, los tumores que tienen el hallazgo molecular WNT son de mejor pronóstico. Tal vez con estos trabajos, y si esto se madura un poco, desde la imagen podría uno decir, bueno, tengo un tumor que tiene buen pronóstico, y tal vez anatómicamente, sabiendo eso, se pueden evitar cirugías agresivas a un tumor que usted sabe que es WNT, y evitar toda la morbilidad postoperatoria. Entonces, esa es una de las implicaciones que tal vez veamos en el futuro. Bueno, ¿cómo se estratifica tradicionalmente un paciente con medulloblastoma? Entonces, hay que hacerle un estadio completo. Ya vimos resonancias magnéticas del cerebro, columna y líquido espinal, porque tenemos que saber, bueno, lo que se conoce y que se debe hacer es usando 3 que están ahí listados al lado izquierdo de la tabla 1. ¿Cuánta cirugía se hizo? ¿Cuál es el estado de diseminación de la enfermedad o metástasis? Y la histología. Entonces, eso ha sido tradicionalmente lo que usamos para decir un paciente tiene un riesgo bajo o moderado o un riesgo avanzado. ¿Sí? Ahí ven. Entonces, bajo va a ser no metástasis, histologías clásicas dermoplásicas y resecciones casi totales. Lo contrario, personas de alto riesgo, estratificación alto riesgo. Lo interesante es que a pesar de eso, no tenemos una información clara de qué decirle a los pacientes en cuanto a pronóstico. Viene en ese rango, 38 al 70%, y lo que yo escribo ahí abajo en la diapositiva es que a pesar de la mejor información y los mejores estadios, tenemos pacientes que tienen malos outcomes. ¿Sí? Entonces, la genética, estos hallazgos moleculares nos podrán ayudar de pronto un poco con esto. ¿Por qué? Y ahora estamos integrándolos con los factores clínicos. Entonces, la figura a la izquierda pueden ver la edad abajo, ¿sí? Y los diferentes grupos en colores. Observen el rojo, la línea roja, es el SHH, con ese molecular HHH. Aparece en los extremos de edad, niños muy pequeños o adultos. Entonces, para mí, como neurooncólogo adulto, es ahí donde puedo yo aplicar. Y el grupo WNT y el grupo C, generalmente en niños más grandecitos o adolescentes, como pueden ver. Lo otro interesante es que estudiando la presencia o incidencia de metástasis, el grupo C, como ven en el lado panel B,
El grupo C es el que tiene más incidencia de metástasis con un 47%. Y el WNT que hemos dicho de buen pronóstico, solo un 18%. Entonces, esta información molecular nos está ayudando a avanzar en la estratificación de nuestros pacientes. Esto es más o menos parecido a lo que ya les dije, pero solo para que se concentren. Otra vez, les llaman niños menores de 3 años, muy infantes, pues les llaman, no sé cómo en español, pero miren, 65% expresan el SHH, el que les había comentado. En adultos, un 72%, ¿sí? Y miren lo otro interesante, los adultos no expresan ese grupo C que hablábamos, los otros dos grupos que todavía no sabemos muy bien qué genes hay ahí, pero sabemos que es de muy mal pronóstico, los adultos no lo tienen, ¿sí? Entonces vamos entendiendo que no es una entidad única, que es diferente en los adultos a los niños. Esto solo para mostrarles nuevamente cómo estos hallazgos moleculares por sí solos ayudan a definir el pronóstico mucho mejor que esa estratificación que les mostré clínica. Solo concéntrense en el H. Azul, WNT, el mejor pronóstico. Sigue el rojo, SHH, y el de peor pronóstico, el grupo C, el amarillo, como pueden ver ahí. Esta es una diapositiva que me encontré en una de las revisiones que resume más o menos todo. Entonces ya el medulloblastoma, juntando toda la información clínica que sabemos y los hallazgos genéticos y moleculares, nos reparten esa en una torta, ¿no? Como podemos ver, el rojo, el SHH, más o menos expresado en un 30%, si juntamos niños y adultos, de un pronóstico mucho mejor que el grupo C, que está en amarillo. Pero vean, ese grupo WNT es un 10%, sí, pero si somos capaces de detectar ese grupo, podríamos inclusive ser tal vez menos agresivos con la terapia que hacemos a nuestros pacientes actualmente. Entonces, ¿cuál es el manejo actual del medulloblastoma? Son tumores que requieren, como ya les he comentado, con alto índice de diseminación, tratamientos muy agresivos, combinando quimioterapia y radiación generalmente. Aún los pacientes con bajo riesgo tienen esas dosis altas de radiación espinal, boost o enfoque extra a la fosa posterior, y tienen quimioterapia durante y después del tratamiento. Son cursos largos. Si un paciente es de alto riesgo, la radiación se aumenta más y no se sabe muy bien qué quimioterapia debe hacer, qué dosis, pero en investigación actualmente se buscan unos como se llaman regímenes intensivos de dosis de quimio. Hay unas cosas, subgrupos de ellos, como los niños pequeños, que sabemos que evitamos la radiación ante todo, y muchas veces hay grupos que usan la quimioterapia con metotrexate o sin metotrexate. En adultos no se sabe muy bien, uno trata de replicar lo que se hace en niños, pero sí sabemos que toleran mucho menos bien esas dosis de quimioterapia altas que los pediatras hacen. Entonces nos enfocamos mucho en la radiación, pero nosotros la radiación es lo más importante en esos pacientes. Recuerden, no solo el tratamiento, nuestros pacientes sí tienen consecuencias y lo vemos, especialmente en niños o en adultos inclusive, problemas neurológicos, intelectuales, cognitivos, que es el verdadero challenge para nosotros. Bueno, entonces, con esta información, ¿cuál va a ser el futuro y qué se viene pensando y haciendo? Dos grupos interesantes. Entonces, el grupo molecular SHH está en niños de menores de 3 años y en adultos, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos un chance alto de que nuevas medicinas que ya existen en el mercado, ¿sí?, que inhiben esa vía SHH puedan ser usadas con quimio y tal vez evitar radiación en un futuro. Lo otro importante, el segundo mensaje, grupos de WNT, 10% de incidencia, pero si podemos detectarlos tempranamente, cuando vemos un paciente, podríamos decir que van a tener un buen pronóstico y evitar tratamientos agresivos, tanto quirúrgicos y de radiación en esos pacientes, y evitar sus efectos adversos. Este trabajo salió en ASCO del 2013, ahorita en junio, con esta molécula inhibidora del SHH, el mismo de GIP,
Tienen 20 pacientes adultos que expresaban este pathway, el SHH, eran recurrentes a pacientes con medulloblastoma recurrente. La respuesta fue bastante modesta, pues 3 de solo 20 pacientes y solo estuvieron 3 meses en tratamiento, ¿no? Más sin embargo, fueron pacientes recurrentes. Tal vez el futuro es que las vamos a usar esas medicinas en pacientes diagnósticos iniciales y que tal vez necesiten un mantenimiento más extenso con la medicina. Bueno, entonces para concluir, tenemos ya 4 subgrupos de medulloblastoma claramente identificados y que ya van a ser muy pronto rutina. Obviamente, para llegar a ser rutina, estas plataformas genéticas tienen que estar disponibles en todos nuestros lugares de trabajo. Lo que se viene haciendo es validando esas plataformas genéticas con inmunohistoquímica, ¿sí? Y se podría detectar solo con inmunohistoquímica en todos nuestros lugares de trabajo. Ya sabemos que todos tienen una presentación clínica única y que tienen unas presentaciones genéticas bastante exclusivas, sobre todo esos 2 grupos, WNT y SHH. Los otros 2 grupos, el grupo D, todavía hay que trabajar un poco frente a eso. Lo que también se piensa y se dice, bueno, entonces la genética reemplazará totalmente el tratamiento de radiación y de quimioterapia convencional. No se sabe, tal vez complementará lo que se hace ahora. Y si ustedes se meten a la página de Clinical Trials, de ensayosclínicos.gov, ven que, por ejemplo, St. Jude's ya arrancó un estudio para pacientes recién diagnosticados y lo que están haciendo es usando la plataforma de tratamiento convencional y a pacientes que expresan el SHH, pues le ponen la droga de mantenimiento. Vamos a ver qué pasa. La genética está avanzando rápidamente, cada vez es menos costosa, se puede utilizar en nuestros lugares de trabajo. Y el futuro será que RNA o quién sabe qué, pero para allá vamos. Bueno, muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.